Nuestro Padre Celestial, en estos momentos en los cuales voy a iniciar con la exposición de tu palabra, acudo a tu trono de la gracia, suplicándote me des discernimiento para poderla desarrollar y sea de bendición conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Hoy, mis amados hermanos y hermanas, por la gracia de nuestro Padre Celestial, vamos a proseguir desarrollando otro aspecto, creo, importante dentro del concepto de las fiestas solemnes de Yahweh. En este tema concreto de hoy, nuestro Padre Celestial nos impresiona a poder desarrollar la ley de Moisés. ¿Qué entra dentro del concepto de la ley de Moisés? Que hay dos profecías para este tiempo del fin directamente relacionadas con la observancia a esa ley de Moisés. Por lo tanto, antes de empezar con el desarrollo de este tema, debiéramos recordar unas palabras que pronunció la misma Majestad del Cielo y que hallamos en Mateo capítulo 5, versos 17 y 18, que ya lo hemos comentado en alguna exposición anterior relacionada con las fiestas solemnes. No penséis, dijo, que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. La majestad del cielo, el Creador, el mismo Redentor, el Verbo, la palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros, no vino para abrogar, no vino para abolir nada, sino vino a magnificar la ley y a engrandecerla y dejarnos ejemplo para que tú y yo, usted y yo, al seguir sus pisadas, al seguir sus enseñanzas, podamos ser también vencedores del mismo modo que Él lo fue. Por lo tanto, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y nos sigue diciendo el verso 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni un tilde de la ley pasará hasta que todo se haya cumplido. En otras palabras, ¿han pasado ya los cielos y la tierra? ¿Han pasado ya o seguimos viviendo en este cielo que vemos y en esta tierra contaminada por el pecado? Por lo tanto, si todavía estamos aquí en esta tierra, es evidente que las palabras que pronunció nuestro Creador y Redentor siguen vigentes todavía, a pesar de la gran oposición que se levanta contra la observancia de las fiestas solemnes. Hay algunos que de una manera despótica, orgullosa, prepotente, cuando le mencionan las fiestas solemnes, y ya estás judaizando. Y no se da cuenta quien piensa y dice eso, que no es que estemos judaizando, porque las fiestas no fueron puestas por los judíos, sino por el mismo Creador. Y al mencionar ellos esas palabras, su mente sigue siendo católica, mundana, al estar guardando las fiestas paganas y, por otra parte, estar desobedeciendo las fiestas solemnes que Yahweh dio para su pueblo desde la misma creación, porque aunque no tengamos evidencia de ello en la creación, sí que lo hallamos en la experiencia y en la vida de Abraham, donde en el capítulo 26 del libro de Génesis, verso 5, leemos lo siguiente: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. En otras palabras, Abraham guardaba lo que posteriormente
Moisés recibió en el monte del Sinaí y la transmitió al pueblo de Israel y se conoce como la ley de Moisés. Y en el libro de Malaquías, el último libro del Viejo Testamento, en el capítulo 4, un capítulo que lleva como título el advenimiento del día de Yahweh, es decir, está haciendo referencia al tiempo del fin, al tiempo de la segunda venida de nuestro Redentor. En ese mismo capítulo 4, verso 4, nos dice algo también relacionado con la ley de Moisés. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. En una profecía directamente relacionada para el tiempo del fin, tiempo que estamos viviendo, hermano y hermana, estamos viviendo en el mismo inicio del tiempo del fin. Malaquías, haciendo referencia a este tiempo concreto que vivimos, nos dice: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. El gran problema es el prejuicio que hay también en el nombre de Israel. Israel significa vencedor. O somos parte de ese pueblo que significa vencedor, o seguimos siendo gentiles. Gentiles disfrazados de católicos, disfrazados de cristianos, disfrazados de adventistas del séptimo día, pero en definitiva, gentiles al no estar en armonía con esas leyes dadas al pueblo de Israel, que siguen vigentes todavía a pesar de cierta oposición que se levanta contra ello, hermano y hermana. Así como en Malaquías hemos visto una profecía para el tiempo del fin relacionada con la ley de Moisés, veamos lo que Pablo, en su carta a los Hebreos, en el capítulo 10, verso 28, nos dice algo también muy importante relacionado con la ley de Moisés. Hebreos capítulo 10, verso 28 dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 personas, muere irremisiblemente. ¿Entendemos? El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos, de 2 o de 3 personas, muere irremisiblemente. De ahí la importancia, hermano y hermana, que debe haber en cada uno de nosotros para poder entender correctamente la importancia que tiene la ley de Moisés en este tiempo del fin. No debemos olvidar nunca que la carta de Pablo a los hebreos fue escrita 20, 30 años después de la muerte, resurrección y ascensión al cielo de nuestro Creador y Redentor. 20, 30 años después, Saúl nos dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. Nos está diciendo claramente, hermano y hermana, que si violamos la ley de Moisés, nuestro destino es muerte. Ahora surge la pregunta: ¿qué es la ley de Moisés? ¿Se lo ha preguntado usted? ¿Se ha parado, hermano y hermana, para poder meditar en su escritura aquello que tiene que ver directamente con la ley de Moisés? ¿Qué es la ley de Moisés? Veamos Levítico capítulo 26, verso 46. Vamos a leer 3 citas bíblicas en diferentes libros, 3 citas bíblicas donde nos hacen referencia
a la ley de Moisés para que podamos entender algo más, si es que no lo hemos entendido todavía, qué es lo que significa la ley de Moisés y qué es lo que hay en esa ley de Moisés, que para este tiempo del fin dice que aquel que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 personas muere irremisiblemente. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Violar la ley de Moisés es recibir la sentencia de muerte, tal como lo hallamos en la misma escritura, hermano y hermana. De ahí la importancia para ti, para usted y para mí, tener la seguridad de comprender qué es la ley de Moisés para poder vivir en armonía con aquel que dio esa misma ley para su pueblo. Y si usted y yo queremos ser parte de su pueblo, es evidente que tenemos que escuchar su voz a través de su palabra y pedirle discernimiento, pedirle fuerza de voluntad, pedirle que nos dé todo lo que haga falta para ser obedientes y salir del mundo gentil, cristiano gentil, católico gentil, adventista del séptimo día gentil, adventista de la reforma gentil, adventistas ministerios independientes gentiles, para ser parte del Israel moderno, del tiempo del fin. Levítico capítulo 26, verso 46, Moisés nos dice lo siguiente: estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Yahweh entre sí y los hijos de Israel en el monte de Sinaí por mano de Moisés. Es decir, estando en el monte de Sinaí, Moisés recibe unas leyes para que él las transmita al pueblo de Israel, y esas leyes son lo que se conoce, como dije antes, como la ley de Moisés. ¿Cuáles son esas leyes de Moisés? ¿O cuál es concretamente esa ley de Moisés? Estos son los estatutos, ordenanzas y leyes. En otras palabras, las fiestas solemnes de Yahweh son estatutos. Y como vamos a ver a continuación, no tan solamente son las fiestas solemnes que entran dentro de esa ley de Moisés, sino otra serie de leyes que muchos guardamos, pero que lamentablemente despreciamos las fiestas solemnes de Yahweh. Y digo despreciamos en términos generales porque muchos guardan parte de esa ley de Moisés, pero desprecian las fiestas solemnes que están directamente relacionadas también con el plan de la salvación. Estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Yahweh entre sí y los hijos de Israel en el monte de Sinaí por mano de Moisés, y Moisés después la transmitió al pueblo de Israel y nos llega a cada uno de nosotros. Veamos la segunda cita, Deuteronomio capítulo 4, verso 44. Deuteronomio capítulo 4, verso 44 dice: esta pues es la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel. Estos son los testimonios, los estatutos y los decretos que habló Moisés a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Moisés, recapitulando toda la historia pasada, vuelve a recordar al pueblo de Israel, y si tú y yo queremos estar entre los redimidos, debemos ser parte de ese pueblo de Israel, no geográficamente hablando, no literalmente hablando ahora de ese estado de Israel para nada, sino del Israel espiritual que Elohim siempre ha tenido. Las almas fieles componen
el pueblo de Elohim en la tierra. Siempre, hermano, las almas fieles. Israel fueron millones. De esos millones, 7.000 no habían doblado las rodillas ante Baal. Nosotros debemos ser parte no de esos 7.000, sino de esos 144.000 de todas las tribus de los hijos de Israel que estarán ensalzando su ley, estarán ensalzando sus fiestas solemnes, estarán restaurando las verdades para este tiempo del fin, para poder ser parte de Israel y no seguir siendo gentiles como podíamos haberlo estado antes. Deuteronomio capítulo 4, versos 44 y 45. Esta pues es la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel. Estos son los testimonios, los estatutos y los decretos que habló Moisés a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Pregunto, ¿cuál es la ley de Moisés? ¿Tú has parado a preguntar, hermano y hermana? Si te has cuestionado el tema de las fiestas solemnes, ¿te has preguntado cuál es la ley de Moisés? ¿Cuál es? Además de las fiestas solemnes, que es el tema que estamos desarrollando en estas últimas reflexiones, además de esas fiestas solemnes, dentro de la ley de Moisés entraba el maná. La correcta alimentación, hermano y hermana, para que nuestra mente fuera una mente perceptiva y receptiva a conocer las grandes verdades del plan de la salvación. Nos sacó del Egipto moderno, nos sacó del mundo moderno y nos da una alimentación totalmente natural, totalmente vegetariana, para que tengamos discernimiento espiritual y podamos gozar de buena salud, muy diferente al resto del mundo. Nos dio, repito, las fiestas solemnes. A Moisés se le dio también la enseñanza del santuario. Si usted cree que la doctrina, la enseñanza del santuario es correcta y cree también en una alimentación totalmente vegetariana, está guardando parte de la ley de Moisés, mientras está despreciando las fiestas solemnes que siguen dentro de ese concepto de la ley de Moisés. Dio también, a través de Moisés, la diferencia entre animales limpios y animales inmundos, tal como lo hallamos en Levítico capítulo 11. Hoy, a no ser que usted tenga un animal que antes era considerado limpio, repito, a no ser que usted lo críe, haya venido ya de una madre y de un padre biológico, totalmente criado también por usted, ese animal, si no ha sido criado por usted, no lo puede considerar como limpio, porque no sabe lo que ha comido, no sabe si está enfermo, no sabe nada de él, y cuando lo matan en el matadero, no lo desangran, y cuando llega a su casa esa porción de carne que a usted tanto le gusta comer porque tiene un paladar todavía pervertido, esa carne está en proceso de putrefacción y ahí está la gran mayoría de enfermos con una mente totalmente nublada, embotada, que no pueden entender el ABC del plan de la salvación. Hoy, repito, a no ser que usted tenga su pollito criado en su casa, su ganado, el que sea, criado en su casa, le aconsejo, la decisión después es suya. No coma nada de origen animal, porque lo que le están ofreciendo, lo que le están vendiendo es carne
de un animal muerto y en proceso de putrefacción. Más claro, agua. Otro, dentro de los aspectos que le dio a Moisés y que entran dentro de esa ley de Moisés, es el reposo de la tierra y el jubileo. ¿Cuánto ganaríamos nosotros, hermanos y hermanas, si realmente siguiéramos cumpliendo con ese reposo de la tierra y el jubileo? El reposo de la tierra era cada 7 años y el jubileo en el año 50. ¿Cuánto ganaríamos nosotros si después del 6º año de estar labrando la tierra, el 7º año la dejáramos descansar para que la tierra retomara sus fuerzas y pudiéramos seguir recibiendo las bendiciones del Creador del universo? Eso del reposo de la tierra, el jubileo, lo hallamos en Levítico 25, por ejemplo. Otra ley dada a Moisés y que entra dentro de la ley de Moisés es el gran mandamiento. Oye Israel, Yahweh, tu Elohim, Yahweh, uno es, no tres. No hay trinidad, hermano y hermana. Dentro de la ley de Moisés no hay trinidad. Yahweh, uno es. Y ese uno es, era el Hijo, el Verbo, la palabra, quien hablaba con Israel, y siendo la misma imagen del Elohim invisible, eran dos, pero eran uno. Y él fue quien dijo, yo soy Yahweh, tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto. Y también dentro de esa ley de Moisés están las primicias y los diezmos, un tema tan conflictivo hoy para el mundo llamado mesiánico, que no entiende lo que realmente debe significar el ser dadivoso a aquel que enseña la palabra, ser dadivoso a ese levita moderno de hoy día, que se dedica tiempo completo a la enseñanza, no para estar entre 4 paredes hablando siempre a las mismas personas, no. Eso no es ser levita. Levita es aquel que comparte su vida con otros, usando medios de comunicación para poder llegar a aquellos que todavía no conocen. Y dentro de esa ley de Moisés, tan despreciada, tan olvidada, hallamos las primicias y los diezmos de acuerdo a Deuteronomio capítulo 26. Si usted, hermano y hermana, es vegetariano, entiende la enseñanza del santuario, discierne también la diferencia entre los animales limpios de antes y los inmundos, si usted también cree en esas primicias y diezmos, usted está creyendo parte de una ley de Moisés, pues le falta cumplir la otra parte de la ley, porque de lo contrario, por testimonio de 2 o 3 testigos, el que viola la ley de Moisés muere irremisiblemente, como hemos leído en Hebreos capítulo 10, verso 28. ¿Entendemos? Por lo tanto, mi querido hermano y hermana, esta es la ley de Moisés. ¿Dónde fue colocada esa ley? ¿Dónde fue colocada? La ley moral de los 10 mandamientos fue colocada dentro del arca, ¿verdad? ¿Dónde fue colocada esa ley de Moisés? La respuesta la hallamos en Deuteronomio capítulo 31, versos 26 y 27. Nos dice así: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Yahweh, vuestro Elohim, y estaré allí por testigo contra ti. Y nos sigue diciendo, y hoy debiéramos meditar en estas palabras que hallamos en el verso 27. Porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros, hoy está diciendo Moisés,
sois rebeldes a Yahweh, cuanto más después que yo haya muerto. El pueblo de Israel siempre fue duro de cerviz y circunciso de corazón, mi querido hermano y hermana. Pero nosotros somos tan arrogantes, somos tan prepotentes, somos tan laodicenses, que decimos no. Dios es amor, Dios conoce mi corazón, ya salí del cristianismo, ahora estoy dentro de las raíces hebreas, sigo a un ministerio hebreo, ya soy parte del pueblo. Y nos olvidamos lo que dice la Escritura. Porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. La historia, según Salomón, siempre se repite, mi querido hermano y hermana. La historia siempre se repite. ¿Cuál es el animal que tropieza 2, 3, 4, 5 y más veces en la misma piedra? Solamente hay un animal, hermano y hermana, el hombre. Repetimos, repetimos, repetimos y volvemos a repetir los mismos errores hasta que finalmente nos damos cuenta de que estamos yendo totalmente por un camino totalmente contrario o, lamentablemente, seguimos con ese rumbo hacia la muerte final. La historia siempre se repite, hermano y hermana. Y voy a concluir la reflexión de hoy con dos citas, o mejor dicho, con una cita, pero con dos versiones totalmente sacadas de su contexto. Y hago referencia a Colosenses, capítulo 2, verso 16. Una cita muy conflictiva, una cita sacada de su contexto para seguir justificando unos y otros su mal proceder. Saúl, en su carta a los hermanos de Colosas, y no debiéramos de olvidar nunca, hermano y hermana, esas palabras que escribió Pedro y que hallamos en su segunda carta, capítulo 3, versos 15 y 16, y tened entendido que la paciencia de nuestro Salvador es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Uno de los temas o uno de los pasajes más mal comprendidos, más distorsionados de la Sagrada Escritura es precisamente este. Colosenses capítulo 2, verso 16, donde los indoctos e inconstantes tuercen precisamente para su propia perdición. Y ahí Saúl, Pablo, a los hermanos de Colosas les está diciendo: por tanto, nadie os juzgue. Ahora yo pregunto a hermano y hermana, ¿a quién se le juzga? ¿Al obediente o al desobediente? Si entendemos que por lo general es al desobediente a quien se le lleva a juicio, entonces mi mente puedo comenzar a pensar las palabras que escritas de Saúl en su carta a los hermanos de Colosas. Por tanto, nadie os juzgue. El juzgar tiene que ver con el bien o con el mal. Con nada más. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Algunos toman este pasaje literal de Pablo y dicen, no, podemos comer de todo.
Pablo está diciendo, por tanto, nadie os juzgue. Pero el juzgar está directamente relacionado con un juicio. Y el juicio va siempre la persona desobediente. Por lo general, a un juicio va la persona que ha estado desobedeciendo las leyes terrenales o alguna ley terrenal concretamente. En la parte espiritual igual. Cuando transgredimos una parte de la ley, automáticamente como transgresor de esa ley, nuestro carácter, nuestro nombre, nuestra acción, nuestro pecado va delante y somos juzgados por esa ley infringida. Pero cuando nos arrepentimos de esa transgresión y pedimos perdón, automáticamente somos perdonados. Saúl está diciendo a los hermanos de Colosas, como lo vamos a ver, pórtate bien. Pórtate bien para que nadie te pueda juzgar. Pórtate bien para que nadie te pueda condenar. Pórtate bien para que nadie te llame la atención en comida, en bebida, en cuanto a días de fiesta. Está haciendo referencia a la correcta alimentación que debemos tener como creyentes, a los días de fiesta, las fiestas solemnes de Yahweh. Ya habla también acerca de la luna nueva o días de reposo, del día de reposo semanal. Saúl resume en un solo verso las cualidades o lo que él pide a los hermanos de Colosas para que se porten bien en todos los sentidos. Pórtate bien, que nadie te pueda llamar la atención, para que nadie te pueda juzgar delante de los hermanos. Pórtate bien en lo que comes, en lo que bebes, cómo celebras las fiestas solemnes, pues son días de fiesta, cómo celebras la luna nueva y cómo estás guardando el día de reposo bíblico de acuerdo al cuarto mandamiento cada Shabbat semanal. Así es, hermano, la Escritura, pero lamentablemente los indoctos e inconstantes tuercen esta parte de la Escritura precisamente para su propia perdición. Esa es la interpretación de Reina Valera 1960. Pero veamos ahora una interpretación, una traducción que hallamos en la versión Félix Torres Amat, donde leemos lo siguiente: nadie pues os condene. ¿A quién se le condena? Al transgresor, hermano y hermana. Al obediente está libre. El desobediente es al que se le lleva a juicio y por lo tanto al que se le tiene que llamar la atención si somos realmente verdaderos atalayas. En esta versión católica, Félix Torres Amat, haciendo referencia a Colosenses capítulo 2, verso 16, dice: nadie pues os condene. Y repito, ¿a quién se le condena? Al transgresor, al desobediente. El obediente no, el obediente está bajo la gracia. El desobediente, el transgresor, es aquel que se le condena porque está bajo las causas de estar sometido a una ley que le demuestra cuál es el pecado. Y esta versión de Félix Torres Amat dice: nadie pues os condene por razón de la comida o bebida o en puntos de días festivos, haciendo referencia a las fiestas solemnes de Yahweh, o de novilunios en las lunas nuevas, cuando se ve el pequeño perfil lunar al oeste
después de una puesta de sol, o también, como dice aquí, o de sábados, del sabbat semanal del séptimo día, y además dice, u otras observancias de la ley. En otras palabras, hermano y hermana, la ley de Moisés es para que nosotros seamos obedientes en todos los sentidos, tengamos una correcta alimentación, sepamos qué es lo que debemos tomar, y hay cosas que no debemos tomar, vino, Coca-Cola y todo lo que tiene que ver con gas no lo podemos tomar, ni la sidra, ni cervezas, ni nada que contiene alcohol. Una alimentación totalmente vegetariana. Debemos observar la ley de Moisés, debemos observar las fiestas solemnes, debemos guardar también el día de reposo bíblico, el Shabbat, como parte de la ley, dentro de ese cuarto mandamiento, y que es cada séptimo día de la semana. ¿Cuál es la ley de Moisés? Espero, hermano y hermana, que esta reflexión haya sido de bendición para tu vida. Gracias, Padre Celestial, porque me has dado fluidez de palabra, me has dado discernimiento, me has dado tu ruach para poderla desarrollar. Y dejo todo en tus manos, Padre, para que sea de bendición conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Una vez más, mis amados hermanos y hermanas, gracias por estar visitando nuestro canal. Gracias por esas palabras de algunos de ustedes. Si estos temas son de bendición para su vida, comparta. Comparta el enlace entre sus contactos, entre sus amigos, entre sus familiares, lo mismo que hacen algunos con nuestras meditaciones diarias, que te invitamos también para que puedas recibir, así no lo estás haciendo. Si nuestro Padre Celestial nos lo permite, hasta nuestro próximo encuentro.